Quien les habla, soy Luisa Moreno, la directora técnica de BIFAR. Soy profesional en microbiología con un máster en Drug Discovery and Pharma Management de la Universidad de UCL de Londres y cuento con más de 8 años de experiencia en el sector farmacéutico. Entonces vamos a empezar con la webinar del día de hoy, que va a tratar sobre la validación de desinfectantes y la validación de limpieza y desinfección. Entonces vamos a iniciar con todo lo que es referente a la normativa y las definiciones que nos engloba este contenido que vamos a empezar a presentar el día de hoy. Entonces empezamos con las buenas prácticas de laboratorio de la OMS y también el informe 32 con las buenas prácticas de manufactura, que siempre nos van a dar este arranque y el inicio del proceso de limpieza y desinfección, del cual vamos a partir con todos nuestros procesos como tal en las preparaciones o en las fabricaciones. Entonces, en el caso de las preparaciones, vamos a estar también relacionados a la resolución 1403 del 2007 con las buenas prácticas del servicio farmacéutico, en donde nos enfocan en el segundo ítem a la limpieza y desinfección de las áreas. Y ya más enfáticamente al capítulo 1116 de la farmacopea americana con el control microbiológico y monitoreo de los ambientes en el procesamiento aséptico, en el cual también está implícito todo el proceso de limpieza y desinfección, y específicamente con el capítulo también 1072 en referencia a lo que son los desinfectantes y antisépticos también con la farmacopea americana. Entonces vamos a empezar con lo que son las definiciones. Entonces, en cuanto a la descontaminación, ¿qué es una descontaminación? Es la eliminación de microorganismos mediante dos procesos independientes que los vamos a mencionar en cuanto a lo que son las esterilizaciones y las desinfecciones, que son totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos procesos? En la esterilización estamos haciendo una eliminación total de los microorganismos, mientras que en la desinfección estamos haciendo una reducción de esta concentración microbiológica. Entonces, la desinfección la vamos a tener a través de 3 agentes principales y muy diferentes entre ellos. Entonces, ¿cuáles son? Inicialmente las soluciones jabonosas que nos van a permitir la remoción de residuos que pueden inactivar como tal los agentes desinfectantes o los sanitizantes, o también pueden permitir que se puedan aglomerar o se puedan también concentrar los microorganismos en estos mismos residuos. Entonces, como tal, los desinfectantes son agentes físicos o químicos que inactivan o eliminan formas vegetativas de microorganismos nocivos, y ya como tal, los sanitizantes van a ser agentes que nos reducen la cantidad total de esta vida microbiológica. Entonces es bastante importante tener claras estas diferencias. Entonces el día de hoy vamos a hablar en lo referente a los desinfectantes y la limpieza y desinfección precisamente como proceso como tal. Entonces, ¿cuáles son las características de un desinfectante ideal? Entonces, idealmente esperamos que sea un amplio espectro para que nos pueda también eliminar esta probable contaminación microbiológica que tengamos en nuestros ambientes o en nuestros equipos, que tenga una estabilidad frente a la materia orgánica, que tenga una compatibilidad con los materiales de los equipos que vamos también a desinfectar, que tenga una actividad y una concentración medible, que tenga una rapidez en su acción, que tenga una vida media prolongada, que no tenga olores fuertes, que sea degradable al medio ambiente y que tenga una baja toxicidad en cuanto a lo referente a la persona que está también aplicando este desinfectante y a las personas que están también alrededor de este mismo ambiente. Y no menos importante, el costo efectivo también que pueda tener el desinfectante. ¿Cuáles son los factores que influencian el proceso de desinfección? Entonces, ¿qué nos puede estar también interviniendo? Entonces, vamos a hablar de 6 principales. Inicialmente, el tipo de contaminación microbiológica va a ser un factor también que puede estar afectando como tal ya la acción del desinfectante. La concentración y el tiempo de contacto del desinfectante, la naturaleza de la superficie a desinfectar, la dureza del agua empleada para diluir el desinfectante, la cantidad del material orgánico presente en la superficie, como veníamos mencionándolo también anteriormente, y la temperatura y pH del proceso.
Entonces, vamos a hablar también de estas diferencias entre los procesos que vamos a mencionar en la webinar de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la validación del desinfectante y la validación de la limpieza y la desinfección? Entonces, inicialmente la validación del desinfectante nos va a determinar la aptitud para el propósito designado, en este caso de los desinfectantes, en relación a su eficacia. Va a ser una evaluación que va a ser netamente in vitro, enfocada a el comportamiento como tal del desinfectante y nos va a permitir determinar específicamente la vigencia del desinfectante, ya sea después de su apertura, de la preparación y del filtrado. Entonces, en esta parte de la validación vamos a tener variables involucradas referentes a lo que va a ser como tal la preparación del desinfectante, el envase en el que va a estar también el desinfectante, las condiciones de almacenamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que realmente bajo todas estas variables que estamos también nosotros teniendo, el desinfectante sí nos está generando una estabilidad y nos está también permitiendo dar una eficacia desde el inicio de su preparación, desde su apertura hasta el final también de la vigencia que nosotros vamos a también a determinar. Es importante mencionar que los fabricantes también nos proveen ciertos tiempos recomendados, pero siempre nosotros tenemos que desafiar lo que nos dan como tal los proveedores a las variables y a las condiciones que tenemos propias de nuestro proceso. Entonces, variables como lo que les mencionaba, las preparaciones, el tiempo de apertura, las condiciones de almacenamiento, el tipo de material del envasado. Entonces, todo esto siempre va a ser algo que vamos a empezar a determinar y tenemos que garantizar hasta qué punto va a ser también eficiente este desinfectante. Diferente a la validación de limpieza y desinfección. Entonces, en este caso, esta validación nos va a proveer ya una representación de los procesos como tal, como su nombre lo indica, de la limpieza y desinfección. En este caso no va a ser in vitro, va a ser una evaluación que va a ser totalmente in vivo, es decir, que vamos a tener otras variables diferentes que nos van a también empezar a dar un poco más de información y vamos a tener unos requerimientos previos para la ejecución del proceso. ¿Para qué? Para tener una confiabilidad también como tal de los datos y ya finalmente, con el tiempo, realizar unas verificaciones del estado validado después de este arranque de esta validación. Entonces vamos a iniciar ya en más detalle con la validación de desinfectantes. Entonces, ¿cómo podemos determinar la eficacia de los desinfectantes? Entonces, inicialmente, la concentración de uso es lo que vamos a querer también determinar, es decir, a qué concentración vamos a nosotros emplear nuestro desinfectante en nuestros procesos. El tiempo de contacto que tenga el desinfectante también y qué probables interferencias con las superficies que vamos también a emplear con el desinfectante podemos tener. Entonces, esto es lo que nos va a garantizar también la eficacia del desinfectante. Entonces, inicialmente lo que vamos a determinar son estos tres parámetros. ¿Cómo los vamos a determinar? Entonces, van a ser a través de tres métodos diferentes. También depende del estado o cómo tengamos nosotros nuestro desinfectante. Entonces, inicialmente, si estamos nosotros desarrollando nuestro desinfectante, vamos a hacer también una evaluación frente a la concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué? Porque vamos a querer determinar cuál va a ser la concentración eficiente en cuanto a esta desinfección. Entonces, ¿cómo la vamos a realizar? Esta técnica lo que nos provee es una técnica comparativa con el fenol al 5%, para determinar si realmente si tiene este efecto desinfectante y a qué concentración también la podemos emplear. Entonces va a ser sobre un desafío de cepas de referencia y la normativa que nos da estos lineamientos va a ser la NTC 2455. Ya luego, si nosotros tenemos nuestro desinfectante, entonces ya sea por parte nuestra que determinamos la concentración de uso o si es una recomendada por el proveedor, ya que estamos comprando el desinfectante, vamos a desafiar esa concentración y realmente determinar si está siendo eficiente sobre la eliminación de los microorganismos, de esta reducción de la concentración microbiológica que estábamos mencionando. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Con el desafío también de unas cepas de referencia,
también es conveniente cuando el proceso está avanzado poder desafiar las cepas nativas para identificar si realmente también está haciendo la reducción en cuanto al crecimiento y la incidencia de estos microorganismos. La referencia normativa que vamos a tener en este caso va a ser la Farmacopea Americana con el capítulo 1072. Este mismo capítulo nos va a dar también el lineamiento en cuanto a lo que va a ser también la evaluación por el método de superficies. Entonces ya nosotros evaluamos la concentración. Acá importante también con el método de dilución es que la concentración se desafía y se evalúan diferentes tiempos de contacto. Entonces yo empiezo a determinar cuánto va a ser mi tiempo de contacto. Entonces acá volvemos también a mencionar, los proveedores nos pueden recomendar ciertos tiempos de contacto, sin embargo nosotros tenemos que desafiar bajo las condiciones de uso cuál va a ser el más conveniente. Entonces evaluamos varios tiempos de contacto y con eso determinamos. De ahí, ya teniendo nosotros determinado nuestro tiempo de contacto, nuestra concentración de uso, vamos a desafiar a nivel in vitro las superficies, es decir, garantizar con evidencia si todo el material poroso de las superficies no está generando alguna interferencia con la acción de nuestro desinfectante. Estas superficies pueden estar dadas en cuanto a lo que son pintura epóxica, piso PVC, acero inoxidable, vidrio, y siempre van a estar aplicables a lo que realmente se maneja cada uno de los procesos. Entonces, en este caso también se va a realizar a través de un desafío con cepas de referencia y nos va a dar lineamiento el mismo capítulo ya mencionado de la Farmacopea Americana. Entonces, ¿a través de qué técnicas microbiológicas se realizan? Entonces, enfocados a las técnicas y a los métodos de dilución y de superficies, vamos a tener una técnica microbiológica cuantitativa, en la cual vamos a evidenciar una reducción de la concentración microbiana, diferente a la técnica inicial mencionada en la diapositiva anterior, que es la concentración mínima inhibitoria, la cual ya es una técnica cualitativa, por la cual a través de turbidez vamos a hacer una comparación entre lo que es el comportamiento del fenol al 5% con el comportamiento del desinfectante que estamos nosotros evaluando. Entonces, esta eficacia de desinfectantes, ¿cómo también está determinada? Entonces, inicialmente por el espectro también de acción que va a tener el desinfectante. Entonces, acá vamos a mencionar unos ejemplos. El aldehído, por ejemplo, es un agente esporicida que pues, está dado por el conocido glutaraldehído, que también la concentración recomendada es el 2%. Los alcoholes son considerados, en este caso son sanitizantes de uso general, y el alcohol isopropílico, la concentración también recomendada regularmente es 70%. El cloro y el hipoclorito de sodio son agentes esporicidas. Entonces, el hipoclorito de sodio, la concentración recomendada es 0.5%. Los agentes fenólicos son desinfectantes también de uso general y como tal, ya los compuestos de amonio cuaternario también son considerados desinfectantes de uso general y ya finalmente la beta propiloctona son agentes esporicidas que en este caso, ¿por qué se menciona la diferencia? Porque es bastante crítico e importante que dentro de nuestros planteamientos en los cronogramas o en las rotaciones de los desinfectantes tengamos en cuenta un agente esporicida, porque realmente las esporas de los microorganismos son aquellas ya como tal medidas de resistencia que lo que van a generar es siempre darnos como este problema como tal en la probable resistencia durante los procesos. Entonces no es lo mismo hacer toda la acción frente a lo que son las bacterias y ya las células vegetativas frente a las esporas. Entonces siempre tenemos que enfocarnos a que la rotación está en evitar la resistencia microbiológica. Entonces, ya como tal, esta eficacia también está dada por los mecanismos de acción que tenga cada uno de los desinfectantes. Los mecanismos de acción van a variar, entonces vamos a mencionar también unos específicamente, y en esto va a estar también determinado en cuanto a lo que va a ser la inactivación o eliminación también total de los microorganismos.
Entonces, algunos desinfectantes, por ejemplo, el formaldehído, el hipoclorito y el glutaraldehído, actúan a nivel de pared celular. Cuando actúan a nivel de pared celular, la misma célula va a empezar a tener una lisis celular y por consiguiente va a tener una eliminación total del microorganismo. Entonces vamos a ver otros mecanismos de acción diferente que van a ser a nivel de membrana citoplasmática, que va a ser específicamente una acción sobre el potencial de membrana, que en este caso los desinfectantes que actúan de esta manera son las anilidas y los hexaclorofeno. También sobre las enzimas de las membranas, que específicamente sobre la cadena de transporte de electrones va a ser el hexaclorofeno también, mientras que la clorexidina y el óxido de etileno, que ya digamos en este caso no es una acción desinfectante sino esterilizante, va a ser sobre el ATP. Otras acciones van a ser sobre las enzimas de los grupos sulfúricos, que en este caso van a ser el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno también actúa de esta manera, el hipoclorito y el yodo. También sobre la permeabilidad general de la membrana, los alcoholes actúan de esta manera, la clorexidina también y los compuestos de amonio cuaternario. Ya la clorexidina también actúa a nivel del contenido de las células, específicamente en la coagulación, los aldehídos y los compuestos de amonio cuaternario también. A nivel de ribosomas, el peróxido de hidrógeno tiene esta acción específica, los hipocloritos también tienen acción sobre los ácidos nucleicos, y como tal el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito, también tiene esa acción sobre los grupos tiol. Ya sobre los grupos amino, los desinfectantes que tienen este mecanismo de acción son el glutaraldehído e el hipoclorito de sodio, y también estos hipocloritos pueden generar una oxidación a nivel general de las células como tal de los microorganismos. Entonces, ya pasando al segundo enfoque fuerte que estamos también hablando en esta webinar, la validación de la limpieza y desinfección. Entonces ya vamos a estar hablando más del proceso. Entonces, previamente estábamos enfocados directamente a determinar el desinfectante. Este desinfectante si me está funcionando, cómo me va a estar funcionando y bajo qué condiciones. Y ya como tal vamos a empezar a aplicar al proceso. Entonces, ¿cuáles van a ser los requerimientos previos de este proceso de la validación de limpieza y desinfección? Inicialmente, que la calificación de los equipos esté ya llevada a cabo. Se debe realizar un análisis de riesgo. Se tienen que tener en cuenta las técnicas de muestreo por las cuales también se va a realizar el proceso. ¿Cuáles son los métodos de análisis para estas muestras que se van a ir tomando también durante el proceso? Y finalmente, ¿cuáles van a ser los criterios de aceptación para el proceso de la validación? Esto que nos va a garantizar unas condiciones confiables y válidas para el proceso. Entonces, en la validación vamos a tener dos esquemas fuertes. Inicialmente va a ser la evaluación de las condiciones limpias del proceso, que va a ser la representación como tal de estos procesos de limpieza y desinfección iniciales. Y va a ser importante tener en cuenta la evaluación con los diferentes desinfectantes. Como mencionábamos hace un momento, vamos a tener un esquema de rotaciones para prevenir todo el aspecto de resistencia microbiológica, es decir, que es bastante conveniente realizar también estas evaluaciones en condiciones limpias con los diferentes desinfectantes de rotación y que sean mediante un análisis también totalmente independiente entre cada uno de ellos. Ya el siguiente esquema va a ser la evaluación con las condiciones, por decirlo así, sucias. ¿Y qué quiere decir esto? Es la determinación como tal de las condiciones de esta limpieza, del proceso de limpieza a través del tiempo. ¿Y bajo qué? En este caso, un análisis de riesgos, que ya lo vamos a mencionar también más adelante. ¿Qué nos va a proveer también este esquema como tal? La determinación de la vigencia de la limpieza y desinfección, es decir, del proceso, diferente a lo que estábamos también mencionando anteriormente. Importante de resaltar es que en estas evaluaciones es bastante crítico realizar una evaluación por triplicado de las muestras para garantizar una confiabilidad de todo el análisis que se está realizando tanto en uno como en el otro enfoque. Entonces, ¿cómo va a ser este análisis de riesgo? Este análisis de riesgo va a estar muy relacionado y ligado a lo que hablábamos en nuestra webinar anterior, del mes anterior, con respecto a la validación de las áreas.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Una probable contaminación transmitida por el aire cerca a los materiales estériles expuestos, las áreas críticas donde el ingreso de los equipos y los materiales se mueven. Entonces, ¿en qué sentido? Desde las áreas con clasificaciones más altas hacia las áreas con clasificaciones mucho más bajas. Tener en cuenta, y acá es bastante importante, la toma de muestra con las paredes y los pisos, ya que son los que nos van a proporcionar también esta información sobre la efectividad del programa de limpieza y desinfección. Y finalmente, el esquema de monitoreo debe incluir también las áreas dentro y alrededor de las puertas y las esclusas del aire. Es decir, no solamente tener en cuenta lo que nosotros tenemos como áreas operativas y muchísimo más funcionales, sino también todas las que tenemos aledañas, ya como lo que hemos mencionado, por el mismo flujo que estamos manejando dentro de nuestros procesos. Es decir, siempre garantizar que la limpieza está siendo efectiva en todos los puntos que tenemos involucrados. Las técnicas de muestreo que se van a realizar durante estos procesos van a estar enfocadas a la toma de los ambientes y las superficies como tal. En los ambientes inicialmente, lo que vamos a realizar también es una técnica de sedimentación en la cual a través de una evaluación de un periodo de 4 horas con la exposición de las placas de 90 milímetros vamos a obtener también la información de los ambientes que se están también manejando y ya como tal con las superficies, dependiendo del tipo de superficies vamos a hacer dos técnicas diferentes. Entonces las superficies regulares que se van a realizar a través de la toma de muestras con las placas Rodac y las superficies irregulares en las que se van a manejar ya como tal la toma de muestra con el hisopado y la superficie con un área totalmente determinada de 25 centímetros cuadrados. En este caso, los métodos de análisis van a ser netamente cuantitativos, ya que lo que nosotros buscamos es recuperar y cuantificar la probable contaminación microbiológica que tengamos en nuestras áreas y en nuestras superficies. En referencia a las dos enfoques, tanto de ambientes como de superficies, vamos a también requerir tener estos criterios de aceptación muy claros. Entonces, acá traemos nuevamente a colación los límites recomendados para la contaminación microbiológica del informe 45 de la OMS, en el que los ambientes, en este caso por el método de sedimentación y según el grado de clasificación que tengan nuestras áreas, vamos a tener también esta permisibilidad en cuanto a estas contaminaciones microbiológicas. Es decir, en el grado A vamos a no tener permisibilidad del crecimiento microbiológico, en grado B vamos a tener 5 unidades formadoras de colonia, en grado C, 50 unidades formadoras de colonia y en grado D, 100 unidades formadoras de colonia. Ya en referencia a las superficies, en grado A no tenemos permisibilidad, en grado B tenemos 5 unidades formadoras de colonia, en grado C 25 unidades formadoras de colonia y ya finalmente en grado D 50 unidades formadoras de colonia. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta durante los procesos de limpieza y desinfección y que siempre tengamos muy presente? Es que el personal involucrado en estos procesos requiere capacitación en microbiología, en prácticas industriales de limpieza y sanitización, el manejo seguro de los desinfectantes concentrados, las preparaciones como tal, que tengan claridad en esas preparaciones, en la eliminación o disposición de los residuos de los desinfectantes y los métodos de aplicación adecuados, ya que un punto crítico a tener en cuenta es la preparación de las diluciones como tal en cuanto a los desinfectantes, ya que realmente si la concentración está siendo efectiva, no vamos a tener el efecto como tal en el proceso de ahí para allá, en lo que va a ser desde el desinfectante hasta el proceso de limpieza y desinfección, no vamos a tener también la efectividad y también los resultados que estamos esperando y nos va a conllevar allá afectaciones como tal que se van a ver involucrados en nuestros procesos, ya sea de preparación o de fabricación también dentro de nuestras instalaciones. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar también con todo
momento de preguntas, por si también hay algunas dudas sobre la información que hemos presentado en la webinar del día de hoy. Entonces, en vista de que no tenemos preguntas, sí tenemos una pregunta. Hola, tenemos una pregunta que es de Pablo. Con respecto a la calificación de equipos, ¿hace relación a los equipos de análisis? En este caso, lo más importante en cuanto a lo que son también las áreas es la calificación del sistema HVAC. Entonces, la referencia específicamente siempre va a ser a nuestro sistema de aire, porque esto es lo que nos va a proporcionar también la clasificación inicialmente de las áreas y que nosotros podemos estar también proporcionando un proceso de limpieza y desinfección efectivo y no que estamos teniendo variables por otro lado. En este caso, ya como tal, en los equipos que van a estar involucrados en la toma de muestra, vamos a tener también acá criticidades en cuanto a lo que van a ser las calibraciones como tal del equipo. Entonces, otros equipos que también están involucrados van a ser las cabinas. Entonces, las cabinas tienen que estar calificadas precisamente en referencia a lo que estamos también mencionando en este momento, que la clasificación realmente como clasificación de grado A esté totalmente controlada y que no nos esté generando una interferencia como tal en las determinaciones que estamos haciendo. Y de ahí en adelante, no solamente para el proceso de limpieza y desinfección, sino en todos los procesos que ya estamos desarrollando en nuestra cotidianidad, en nuestras instalaciones. Perfecto, tenemos otra pregunta de Diego Lara. Cuando tenemos áreas estériles, ¿qué precaución se debe tener referente al tema de preparación de los productos de limpieza y desinfección? Entonces acá hay varios también temas importantes, siempre va a ser enfocado a cada uno de los desinfectantes, ya que cada uno tiene una entidad química totalmente diferente. Inicialmente va a ser el tema de la toxicidad, es decir, toca tener muchas precauciones con cómo se están preparando también los desinfectantes. Hay algunos desinfectantes que son volátiles, es decir, algunos también necesitarían o requerirían todo el tema de las máscaras, todos los elementos de protección personal. El tema también de las filtraciones, como estamos hablando de áreas estériles, el desinfectante en este caso debe ser esterilizado a través de una filtración para garantizar que realmente nosotros estamos también no aportando alguna contaminación a través de nuestra preparación, sino realmente está totalmente controlado. Otros aspectos que se tienen que tener en cuenta es el tipo de agua de la preparación. Entonces, como hemos mencionado, la dureza del agua, en este caso, pues la preparación también tiene que ser con un agua totalmente estéril, entonces ya sería con un agua de inyección, que nos garantice que no va a haber también interferencias con lo que nosotros estamos preparando y estamos interviniendo en nuestras áreas. Otro aspecto va a ser el pH. Entonces, en este caso también va a depender del desinfectante que estamos preparando. Algunos desinfectantes por su forma ionizada van a ser pues o activos en su forma ionizada o no ionizada. Siempre va a depender de lo que nos va a decir el proveedor esta preparación y garantizar si es necesario pues manejar una solución tamponada para que obtengamos el pH en el cual es eficiente, porque nosotros podemos prepararlo, pero si realmente no está activo el compuesto, pues no estamos también, digamos, como generando también el objetivo que estamos buscando. Tenemos otra pregunta de la Universidad de Antioquia. En la referencia normativa del coeficiente fenol NTC 2455, ¿la norma es para uso doméstico? En este caso sí es bastante importante esta pregunta, ya que a nivel general las NTC siempre vamos a ver diferentes codificaciones, por decirlo de esta manera, enfocadas al ámbito en el cual se va también a manejar los desinfectantes. En el coeficiente fenólico es a nivel general, entonces realmente sí está dado no solamente al nivel doméstico, sino también al nivel, pues que estamos hablando también farmacéutico en cuanto a las preparaciones y también ya las fabricaciones de nuestros productos. Y tenemos otra pregunta también de ellos. Si la prueba de uso de producto que menciona la NTC 5150 es válida.
Ahí es precisamente el caso que estamos hablando, ya las NTC en todo lo que son las preparaciones, en los desafíos de uso como tal, van a estar enfocadas a cada uno de los sectores en los que también se va a aplicar el desinfectante. Entonces ahí nos va a variar. ¿Y por qué nos va a variar? Por el tipo de microorganismo que se va a desafiar, ya que no son las mismas, digamos, como microbiotas, por decirlo de esta manera, que vamos a tener en alimentos, que vamos a tener en el sector farmacéutico, que vamos a tener entonces en los diferentes sectores. Ahí sí lo que tenemos que tener bastante precaución es el enfoque del desinfectante para tener en cuenta estos desafíos que se van a presentar. Como tal, la técnica va a ser muy similar, pero realmente ya los microorganismos de referencia nos van a empezar a cambiar bastante significativo. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a la pregunta con la NTC directamente. Tenemos otra pregunta de Edix en Francia. Buen día. ¿Cuántos sanitizantes se recomiendan rotar? ¿2 por aceptables? ¿Son aceptables? En este caso, realmente, pues, al empezar a rotar ya va a ser más de uno. Es conveniente que no solamente sean dos, realmente podemos tener también tres para que también haya una mejor eficiencia en digamos, como evitar como tal la resistencia microbiológica, porque lo que nos dice la norma es, como tal, se tiene que tener en cuenta el agente esporicida. Entonces, ahí ya llevamos uno. Ya los otros microorganismos, los otros desinfectantes, perdón, van a tener una acción específica. Entonces, vamos a ver que hay desinfectantes que tienen una acción antimicrobiana, pero enfocada a las bacterias gram negativas, otras a las bacterias positivas, perdón. Ya luego también vamos a tener unos que son más enfocados a la parte de eliminación fúngica. Entonces, estos espectros ya más en particular son los que tenemos que tener en cuenta, y si solo tenemos dos desinfectantes vamos a quedar muy reducidos. Y lo más seguro es que nuestro proceso como tal va a proveer que los microorganismos tomen una resistencia muchísimo más fácil. Entonces es más conveniente incrementar este número mínimo a 3 para tener también, digamos, estas acciones muchísimo más enfocadas, teniendo en cuenta el esporicida que estamos hablando. Y diferente es el etanol, que lo vamos a tener, digamos, no rotando, sino siempre dentro de nuestras preparaciones, ya que va a ser el sanitizante que nos va a permitir reducir esa probable, digamos, como concentración que quedó de remanente mediante nuestro proceso de aplicación del desinfectante, porque recordemos que el desinfectante nos va a ayudar a reducir la concentración microbiológica, no eliminar en su totalidad, y por eso es que nosotros luego aplicamos un sanitizante durante nuestro proceso y constantemente aplicamos el sanitizante diferente al desinfectante, ya que con el desinfectante podemos empezar a generar, ¿qué? Nuevamente, resistencia. Entonces, sí es conveniente que sean más. Bueno, y complementando un poquito la respuesta de Luisa, también es importante que los desinfectantes que se tengan en rotación sean de diferentes moléculas o estructuras. Esto para poder evitar que los microorganismos mismos generen una resistencia ante la misma molécula. Tenemos otra pregunta de Esther Ávila. ¿Cómo recomendaría el uso de los desinfectantes teniendo en cuenta el grupo al que pertenece? Siempre lo recomendable es mirar este espectro, y la lógica va a ser en cuanto a esta referencia. Un espectro amplio, luego nos vamos a unos espectros mucho más específicos, es decir, nos vamos a uno que tenga un espectro de acción ante las bacterias gram positivas y gram negativas, luego nos vamos un poco más específico también a la parte fúngica, y luego si vamos a tener también más desinfectantes que sean más específicos solamente a los gram negativos o gram positivos, y ya nuestro sanitizante como tal que va a estar durante todas las rotaciones. Eso es importante de verlo. Sin embargo, digamos que esto es la teoría que estamos hablando, pero ¿cómo se evidencia? Es bajo la validación de los desinfectantes, porque el proveedor nos declara cuál es esta acción. Siempre nos van a decir, entonces, por ejemplo, lo que mencionamos, el glutaraldehído tiene una acción específica frente a unos microorganismos. Entonces, en este caso, digamos, es esporicida, pero nosotros tenemos que desafiar eso con nuestras pruebas a nivel in vitro para también conocer el desinfectante de este proveedor me está generando esta acción y esta efectividad. Entonces, ¿cuánto me está reduciendo? Entonces, yo voy a empezar a tener con evidencias
cuál es la reducción microbiológica, frente a qué microorganismos efectivamente me está reduciendo, y con estas evidencias es que yo empiezo a determinar mi rotación. Entonces una cosa, ahí volvemos al tema, es lo teórico que nos provee ya el fabricante, y otra cosa es lo que nosotros estamos evidenciando. Entonces siempre es importante, y esto es lo que siempre los entes regulatorios nos van a exigir críticamente, es cuál es la evidencia para nosotros tomar decisiones. ¿Cómo realizó esta rotación? Ah, listo, no, es que yo hice la evaluación también de mis desinfectantes, determiné que la reducción a este desinfectante específicamente fue para estos microorganismos, es bastante efectivo, empecé con este, continué con este. Entonces siempre nos vamos a basar de una teoría, de lo que nos da también la información del proveedor, pero lo más importante es tener las evidencias tangibles de nuestro proceso como tal, con nuestras variables. Entonces lo más conveniente es que se realice de esa manera. Perfecto, tenemos otra pregunta de químico jefe de control de calidad. Quiero ver si entendí bien. Juntando las ideas de esta webinar con el anterior, hay dos validaciones, áreas asépticas, validación, clasificación de áreas y segundo, validación de limpieza y desinfección. Exacto, entonces el orden es diferente. Entonces primero, no es clasificación, si vamos a clasificar las áreas, pues la calificación como tal del sistema de HVAC. Entonces el sistema de HVAC es el sistema de aire. Entonces vamos a calificarlas, eso nos va a proveer también una clasificación de las áreas. Luego vamos a hacer también dos validaciones que van a ser áreas y limpieza. Entonces ya si requieres también una información muchísimo más detallada y una asesoría que te podamos brindar, nosotros podemos apoyarte ya en particular para, digamos que asesorarte en muy bien cómo se realizan cada uno de estos procesos, cómo es la lógica de lo que te estoy mencionando y cómo es también, digamos, lo que se debería realizar para garantizar que los procesos estén totalmente controlados. Y de ahí en adelante ya empezar a hacer solamente las verificaciones. ¿Y qué serían esas verificaciones? Tenemos otra pregunta de Joana Rivera. ¿Cuánto es el tiempo de vigencia que se le debe dar a las validaciones de desinfectantes y limpieza? Entonces, nosotros también habíamos hablado en la webinar anterior de un tiempo recomendable. Entonces, eso siempre pues también va a depender de los procesos de cada uno. Ahí también te invito realmente a que nosotros te podamos asesorar también directamente con esta determinación, porque siempre va a estar en manos de los procesos que tienen ustedes y dentro del nivel de riesgo que pueda tener también ya como tal el proceso a través del tiempo. Tenemos Sin embargo, bueno, tenemos que tener en cuenta que el estado validado, la duración es de 3 años, siempre y cuando no hayan modificaciones en las áreas. Tenemos otra pregunta central de mezclas. Para las cabinas, por ejemplo, ¿qué productos de limpieza y desinfección serían los más adecuados para garantizar que el procedimiento no me esté dañando las cabinas? Sí, esa pregunta sí es bastante importante porque los desinfectantes como tal, claro, al hacer una afectación a nivel de células, realmente ellos tienen una toxicidad muy alta y a nivel también de superficies nos pueden generar también corrosiones. Entonces sí tocas buscar un balance entre lo que va a ser la eficacia y también pues nuestro mantenimiento de nuestras superficies y nuestros equipos. En este caso lo conveniente siempre va a ser manejar el etanol directamente dentro de nuestras cabinas, nuestras limpiezas también, ya como tal con nuestras soluciones avenosas para eliminar todo el material orgánico y que no se empiecen también a generar estas adhesiones a las porosidades, que es lo que realmente nos está también con el tiempo, a través del tiempo, generando afectaciones a nivel de las superficies. Porque, por el contrario, si nosotros también empezamos a emplear desinfectantes constantemente dentro de la cabina, lo que se va a generar es con el material orgánico, el desinfectante como tal, lo que va a buscar, y por ejemplo el etanol también tiene este mismo efecto, es adherir muchísimo más el material orgánico a la superficie. Y ahí es cuando vamos a empezar a ver que la superficie se empieza a manchar, empieza también ya con el tiempo a corroerse. Entonces, realmente lo conveniente es
más que todo manejar un muy buen proceso de limpieza y manejar dentro de las cabinas el sanitizante como tal. De igual manera, también complementando en esta respuesta, es importante pues tener que las recomendaciones de alcohol 70% para evitar residualidad que afecten los productos. Tenemos otra pregunta de Pablo Enrique. ¿Cómo determino un desinfectante adecuado para que no me dañe los equipos de producción en acero inoxidable? Bueno, esta pregunta también se relaciona con la anterior. Tenemos otra pregunta de Ventas Bio. Buen día. ¿Hay criterios de aceptación en ambientes por impactación para áreas en clínico y farma? ¿Qué especificaciones debe tener y qué volumen de aire se debe muestrear? Sí, en este caso ya hablábamos de una técnica totalmente diferente. Las especificaciones también los estamos presentando en la diapositiva, son el doble de la cantidad que estábamos mencionando para las sedimentaciones. Es decir, en este caso te las vamos a mostrar también para que las tengas presente. Van a ser en los ambientes como tal, entonces vamos a tener que para la impactación van a ser, para el grado B son 10 unidades formadoras de colonia, para el grado C son 100 unidades formadoras de colonia y para el grado D son 200 unidades formadoras de colonia. En este caso, como se tiene que también manejar el muestreo de los ambientes, van a ser por una determinación de los puntos bajo una evaluación de riesgo, que también nosotros habíamos mencionado ya en una webinar anterior, y de esta manera es que vas a empezar también a generar ya como tal tu esquema para también el monitoreo. Entonces, igualmente también si deseas alguna asesoría con este aspecto, nosotros también te podemos apoyar muchísimo más en detalle, teniendo en cuenta ya tus variables y las instalaciones específicamente que manejes. Tenemos otra pregunta de ADN Internacional. Para la técnica de muestreo, ¿sería mejor usar métodos de impactación con equipo muestreador de aire? Veo que solo mencionan exposición en placa. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos dos diferencias bien marcadas y es toda la parte de impactación nos va a representar un punto específico del muestreo en el cual nos va a reflejar también todo lo que va a ser el manejo de los filtros y el sistema de aire, si están siendo funcionales o no. Entonces eso se realiza digamos que en un proceso de una validación totalmente independiente. Ya como tal nosotros en la limpieza estamos mirando el proceso como tal que tengamos dentro de las instalaciones. Esa es la gran diferencia que hay como tal en lo que nos va a proporcionar en el análisis de los datos en cuanto a lo que va a ser la toma de muestra inmediata por impactación a la toma de muestra ya como tal durante un periodo específico de tiempo, que son las 4 horas que tenemos por la parte normativa. Tenemos otra pregunta de Producción Farmacia. Buenos días. ¿La validación del procedimiento de limpieza se hace anual o cada vez que se haya cambio como cambio de personal? ¿Me puedes repetir la última parte? Cada vez que haya cambio de personal y qué? Cada vez que haya cambios como cambio de personal. Sí, en este caso es específicamente lo que mencionamos durante la webinar, esa evaluación de riesgos. Entonces vamos a tener estos dos esquemas que van a ser el esquema de las condiciones limpias y el esquema de las condiciones sucias. Entonces, las sucias realmente va a ser lo que nosotros vamos a ver a través del tiempo, el área sin esta intervención de los equipos del área, si realmente sí se nos está manteniendo vigente la limpieza, ¿sí? Entonces, ahí ya el personal no lo tenemos involucrado directamente, sino estamos mirando como tal, es si desde el inicio se están manteniendo las condiciones y si nosotros podemos emplear esa área durante ese tiempo que estamos determinando. Igual pues hay también, sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe tener pues muy claro las capacitaciones al personal para que no interfieran pues durante los procesos y puedan generar posibles contaminaciones durante estos mismos procesos de producción. Tenemos otra pregunta de Pacho.
Buenas. Las variables de tiempo y concentración deben cambiar al momento de hacer el análisis, teniendo en cuenta que los desinfectantes tienden a ser diferentes o concentraciones diferentes a los de áreas normales. No entiendo mucho la pregunta, no sé si nos puedas clarificar un poco, pero bueno, en referente a las concentraciones, lo que siempre uno empieza a desafiar es la concentración del fabricante como tal. Si realmente no tenemos una concentración y nosotros estamos fabricando nuestro desinfectante, ahí es cuando empezamos a revisar e identificar desde la concentración, desde nuestra concentración inicial, diferentes concentraciones para identificar cuál va a ser la más efectiva. Ya luego con los tiempos, realmente sí evaluamos también unos tiempos en los que nosotros vamos a determinar nuestro proceso. Entonces, ¿qué se tiene también muy en cuenta? La misma recomendación del fabricante, es decir, siempre es muy importante con los desinfectantes tener en cuenta la ficha técnica y pues por seguridad siempre tenemos que tener al lado, y la parte normativa también nos exige esto, las fichas técnicas de los desinfectantes. Ellas, además de darnos todas las acciones, digamos, como preventivas mediante esta seguridad de contacto por el desinfectante, nos proveen también precisamente estas concentraciones, los tiempos también recomendados, y nosotros lo que vamos a desafiar, según también lo que nosotros determinemos en nuestro proceso, van a ser esos tiempos convenientes para identificar si realmente sí está haciendo esta acción desinfectante o no. Perfecto, y complementando también esta respuesta, también es importante que si nosotros no conocemos la concentración a la que el desinfectante cumple el efecto pues, de inhibición de los microorganismos, es importante también realizar el análisis de concentración mínima inhibitoria, como se mencionaba pues, anteriormente con la NTC 2455. Tenemos otra pregunta de Liliana Álvarez. ¿La rotación de desinfectantes es necesaria si se trabaja con un desinfectante de alto nivel que es efectivo contra todo el espectro biocida, como el cloro orgánico? Sí, sí es importante porque en este caso cuando los desinfectantes actúan, digamos que ellos siempre van a actuar bajo una concentración. Cuando nosotros hacemos la evaluación in vitro, acabo la acotación, es una concentración bastante alta de microorganismos la que estamos también desafiando. A nivel ya de la aplicación en nuestros procesos, las concentraciones no son tan altas. Entonces, al tener, digamos, esta acción tan fuerte de los desinfectantes, es muy fácil porque realmente el desinfectante actúa mucho más fuerte como para que tengan un punto de referencia a un antibiótico. Es mucho más fuerte. Entonces, al nosotros constantemente hacer la aplicación de este desinfectante, el microorganismo, ya sea también de la clasificación de microorganismos, ya sea bacterias, sean hongos, sean levaduras, empiezan a tener estas adaptaciones y mecanismos de resistencia. Algunos ya las tienen inmediatas, como las esporas que les mencionaba a través de la webinar. Hay otros mecanismos de referencia, de resistencia, perdón, que empiezan a generar también, por ejemplo, o por consorcios. Entonces hay un microorganismo que es la Pseudomonas aeruginosa. Ella tiene la capacidad de generar biofilms o biopelículas que empiezan a generar sobre las superficies y las porosidades estas biopelículas en las cuales los microorganismos empiezan también a adherirse y generar también unas aglomeraciones que lo que van a empezar a generar es esta resistencia. Ese, por ejemplo, es un mecanismo de resistencia. Otros mecanismos de resistencia son mutaciones entre ellas. Entonces, si nosotros constantemente le estamos aplicando este agente químico, ellos van a empezar a adoptar este mecanismo de resistencia. Y lo que van a generar luego es un problema ya porque a la final no se está también reduciendo esta concentración microbiológica. Entonces es conveniente, a pesar de lo que nos mencionas, que sea de alta eficiencia, hacer también unos cambios con los desinfectantes. Igual es diferente también, porque vale la pena tenerlo también presente, en cuanto a lo que sea la desinfección de superficies, de equipos, de nuestras áreas, a como tal desinfectantes de alta eficiencia para la esterilización, como tal de lo que son también implementos, ya sea también quirúrgicos o también lo que van a ser como tal envases o también ya específicamente no superficies, sino ya aspectos totalmente diferentes. Entonces acá esto es también bastante importante de resaltar para que lo tengamos en cuenta.
Claro, y también complementando pues esta respuesta es importante que los desinfectantes no se usen en concentraciones pues muy altas porque esto también genera que se genere, valga la redundancia, una resistencia de los microorganismos mucho más rápido. El claro ejemplo pues es el alcohol al 70%, normalmente nosotros lo utilizamos y pues los proveedores lo recomiendan utilizar al 70% y no al 90% porque pues al 90% van a generar la resistencia de los microorganismos con más efectividad. Tenemos una pregunta también de Freddy Alonso. Lo que se debe tener en cuenta es que no es tan necesario rotar mensualmente los productos. La frecuencia podría ser de 6 meses. Esto lo determina el proceso con las validaciones que se realicen. Bueno, esto no era una pregunta, sino más que todo como un comentario. Tenemos una pregunta de Francia Paz. Si deseo cambiar los desinfectantes que empleo en este momento y hacer la respectiva validación, ¿cómo recomienda hacer el cambio y el estudio uno a uno o todos al tiempo? Entonces, en eso, Francia, sí te podemos también asesorar más específicamente para poder también darte los, digamos, detalles más en particular, primero con los desinfectantes que vas a cambiar, teniendo en cuenta esas variables, y para empezar a también ya determinarte este esquema conveniente bajo estos cambios. Acá es importante también lo que menciona Francia, en el sentido en que cuando cambiamos de proveedor, ya nosotros tenemos que hacer una nueva validación, a pesar de tener la misma entidad química del desinfectante, ya que realmente la validación que tenemos anteriormente no nos cubre y no nos alcanza hacia lo que ya vamos a empezar a cambiar. Entonces, en este aspecto es importante también tener esto bastante en cuenta. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos de nuestra webinar. Vamos a terminar con las últimas preguntas. Tenemos una pregunta de Central de Mezclas. ¿Los filtros de las cabinas se les debe realizar una limpieza y desinfección especial o diferente a la que se realiza al resto de la cabina para evitar residuos? Realmente estas limpiezas son totalmente diferentes, también son unos mantenimientos del filtro, realmente no toca tener mucho cuidado, más que en las cabinas como tal manejamos también filtros de grado EPA que son bastante delicados, entonces no es que sea una aspersión simplemente o que también apliquemos un desinfectante también de efectividad bastante alta, porque realmente manejamos es ya un proceso totalmente diferente. Entonces, en este caso no es la limpieza, no hace parte del proceso de limpieza y desinfección, esto ya hace parte del mantenimiento como tal también de los filtros y que pues en este caso sí va a ser totalmente diferente. Igual pues también hay que tener en cuenta que es muy recomendable y siempre se debe hacer el uso pues de la UE para pues evitar que también los microorganismos pues crezcan dentro de la cabina y pues poder hacer el proceso de esterilización. Y tenemos una última pregunta de María. Para aires comprimidos, ¿cuál debería ser los valores máximos permitidos en UFC y al evaluar manos directas, no guantes? En industria farma, ¿cuáles serían los valores máximos? Sí, esta pregunta un poquito se sale también del tema que estamos hablando, sin embargo acá en la parte de aires comprimidos también estamos enfocados a la norma, ahorita se me va el nombre, la 14644, igual ya también te la compartimos a través del chat de la webinar, porque en esta, precisamente en esta ISO, es la que también nos da como tal los criterios de aceptación de lo que van a ser también las áreas clasificadas, y acá también está toda enfocado la parte también microbiológica como tal del aire comprimido. Entonces ahí tenemos también una, digamos como comparación que podemos también hacerla como incluyente en este aspecto. En cuanto a lo que es el personal, entonces también tenemos una clasificación específica, entonces van a ser en cuanto a lo que son también la determinación de guantes, vamos a tener que en el grado A, siempre en la clasificación de grado A, nosotros no podemos tener ninguna permisibilidad en cuanto al crecimiento microbiológico, y en el grado B van a ser 5 unidades formadoras de colonia. Entonces vamos a ver también el mismo comportamiento, si lo notas en este caso, en cuanto a lo que van a ser las superficies. Entonces esto no está exento también de nosotros hacer también controles en las otras clasificaciones de grado C y grado D, si realmente se están manejando algunos materiales,
La norma realmente lo que enfoca es que en el grado A pues tenemos todo nuestro procesamiento como tal de nuestros fármacos o de nuestras preparaciones. En el grado B siempre son las clasificaciones aledañas, y en grado C y grado D podemos estar haciendo también otros procesos que no requieren también, digamos, como estas clasificaciones tan estrictas. Sin embargo, estos niveles de aceptación estarían dados también ya entonces en grado C por 25 unidades formadoras de colonia y en grado D por 50 unidades formadoras de colonia. Claro, ya como pues complementando, pues es importante tener en cuenta que si los procesos son estériles, de igual manera el aire comprimido también tiene que tener esta condición, es decir, totalmente estéril. Bueno, agradecemos de antemano la participación de todos ustedes. Para nosotros es muy valioso contar pues con la participación de cada uno de ustedes, ya que esto nos ayuda pues a crecer profesional y también pues para expandir nuestros servicios ante todo el mercado. Si ustedes desean recibir la presentación o recibir los certificados de asistencia, pueden escribirme a mi correo electrónico, es comercial@bifarsas.com. De igual manera, pues en el chat lo estaré escribiendo para pues cualquier pregunta que tengan respecto a esta webinar o también si desean obtener la grabación. De igual forma, la grabación se estará subiendo en nuestro Facebook, nos pueden encontrar como Bifarsas Oficial. También nos pueden seguir en nuestro Instagram como @bioanálisis farmacéuticos o también contactarnos en nuestro LinkedIn como Bifarsas Oficial. También si desean tener más temas para las próximas capacitaciones, pueden escribirnos las sugerencias o las necesidades que ustedes tengan y nosotros pues evaluaremos cuál es la más conveniente y cuál se adapta más a todos nuestros procedimientos. Muchas gracias por su atención. Estaremos en contacto. Entonces, adicionalmente también, para esta asesoría más en específico, como hablábamos con el caso de Francia y también las personas que nos estaban preguntando muchos más detalles sobre el proceso, pueden escribirnos a comercial@bifarsas.com o también contactarnos al número 300-291-8251. Y ya con eso nosotros también vamos a empezar a apoyarlos con información muchísimo más detallada con respecto también a las dudas o requerimientos que puedan tener en este momento.